Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 12. El amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. ¿Por qué solamente dos son más importantes? No solamente dos, los 10 son importantes. Lo que Jesús quiso decir que de estos dos depende toda la ley. Miramos ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría ser tratado? Quizás en este momento en tu trabajo te tratan mal, en tu familia te tratan mal, en la iglesia te miran mal y tú crees que todo es mal. Pero también te has dado cuenta cómo tratas tú a las personas. Si quizás estás viviendo eso, es que hace falta una cosa: llegar a conocer a Dios. Muchas de las veces las personas creen que no es necesario ir a la iglesia, porque ellos dicen: yo soy bueno, yo hago lo mejor que yo puedo. Pero es que no se trata de lo que tú pienses o de lo que tú crees, sino de lo que Dios dice. Vamos a mirar en esta semana la importancia de este estudio. Por favor, quédate con nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Al estudiar nuestra lección, Señor, que usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Por favor, perdónenos y gracias por su amor. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Aunque pueden existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos. Como hemos visto, el amor y su justicia son inseparables. Dios ama la justicia, pero consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. El amor de Juan por su maestro no era una manera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Maravilloso, ¿no? Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Ese amor es el Espíritu de Dios, es el adorno celestial que da verdadera nobleza, dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. También podemos mirar que los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural, porque realmente nosotros somos pecadores. Realmente necesitamos tener una íntima comunión con Dios. No sea que bajo la provocación el Dios se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que distan mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos y Dios desea que nosotros seamos, que vivamos como hijos de Él, que la gloria de Cristo se refleje, que la gloria de Cristo sea nuestra fuerza y nuestra confianza.
y que nosotros tengamos puesto nuestros ojos solamente en Cristo, que Él es el único que puede ayudarnos y transformar nuestra vida. También podemos mirar que el amor de Dios es realmente inmenso. ¿Por qué es que nosotros a veces decimos que amamos a Dios, pero no lo reflejamos? ¿Por qué es que muchas de las veces nosotros no queremos soportar o pasar por ese proceso de transformación? A veces nosotros queremos las cosas rápido, a veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos, pero realmente esto es un proceso por el cual todos necesitamos pasar. Que Dios puede transformar nuestra vida, sí, que Dios puede transformar nuestro carácter, también lo sabemos. Y eso es el deseo de Dios, no solo para uno, sino para todos, para cada uno de nosotros. En Mateo 22, 34 al 40, encontramos que entonces, el 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchos piensan: ahí está, ya fueron abolidos los mandamientos. No, Jesús es claro al decir que de ahí depende toda la ley. ¿Por qué? Porque 4 mandamientos hablan el amor a Dios, y los restantes, los 6 restantes, hablan del amor al prójimo. Podemos mirar que, según el propio Jesús, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añadió: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Jesús enseñó además lo siguiente: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. De hecho, esos 2 mandamientos son citados en el Antiguo Testamento también. Hay algo que nosotros tenemos que mirar ahí en Mateo 19, 16, 23. ¿Te acuerdas? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y qué le dijo el joven? Maestro, yo todo esto lo he guardado desde niño. ¿Será que realmente habían guardado los mandamientos cuando él le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo? El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él creía, él pensaba que no le hacía falta nada. Él pensaba que ya estaba preparado para entrar al reino de Dios y ser un fiel seguidor de Jesús. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con este joven? ¿Realmente amaba a Dios? Claro que no amaba a Dios. Amaba más a su riqueza. ¿Realmente amaba a su prójimo? Pues claro que no. ¿Cómo él podría vender todo lo que tenía, las posesiones, y dárselo a los pobres? Quiere decir que los pobres no formaban parte de su entorno. Él los miraba que sufrían, ellos miraban que lloraban, él miraba que tenían hambre, pero no le interesaba, no le importaba, porque realmente él decía: no es ni mi familia. Él tenía un Dios, sí,
creía en el Dios su dinero, en el Dios de la riqueza, pero en un Dios que podía transformar su vida. Para él era más importante el dinero. Y muchas de las veces nosotros podemos caer en ese error. Sí, muchas de las veces nosotros podemos pasar tiempo trabajando, pero quizás hasta este momento te has dado cuenta que te has matado trabajando y no te has hecho millonario. A luchas que si te alcanza para comer, probablemente porque te hace falta algo. Te hace falta Dios en tu vida. Te hace falta que tú pongas un tiempo, dediques un tiempo para Dios. Este joven se fue triste. Sí, se fue triste porque las riquezas no la querían dejar. Eso es lo que había causado la separación entre Dios y este joven. Este joven era muy inteligente. Sí, este joven podría haber ocupado un puesto muy importante entre los 12. Jesús, cuando lo vio, dijo: esto es extraordinario, este es el que hace falta. Mas sin embargo él no quiso, él no deseó ser un seguidor de Cristo. Y lo más horrible fue que se perdió. Ahora dime tú, cuando él falleció, ¿qué se llevó? No se llevó nada, porque no trajo nada. Tampoco se llevó nada porque nada era de él, todo es de Dios. Muchas de las veces se nos olvida que nosotros venimos desnudos, como dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a irme. Yo no traje nada, no soy dueño de nada, Dios es el dueño de todo. Pero este joven se fue triste porque él creía que lo que estaba haciendo era bueno, mas sin embargo no era cierto. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor a los demás. Obedecer estos mandamientos implica sacrificio que muestre en la forma tangible el amor a los demás. Lo que realmente significa es seguir los pasos de Jesús. Pero también, ¿qué tan difícil te ha sido? ¿Qué tan difícil ha sido para ti ahora seguir la pisada de Jesús? Muchas de las veces nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tan preocupados estamos por aquellos que tienen necesidad? ¿Qué tan preocupados estamos por aquellos que necesitan la ayuda? En Salmo 135, 13, revela oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. ¿Sabes? Lo que menos Dios deseaba es que su pueblo se apartara de él. Y es por eso que, así como el mandamiento, el más grande, es amar a Dios de todo corazón y a su prójimo, los dos pecados o los dos mayores pecados es lo contrario de ello. No tener amor a Dios, hacerte ídolo. Así como el joven rico, su ídolo era el dinero. No amar a su prójimo, decir que yo puedo amar a mi prójimo, pero le estoy deseando la muerte, le estoy deseando lo peor. Eso no es amar al prójimo. En el libro de Zacarías capítulo 7 también, así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme ¿sabes? El profeta Zacarías estaba diciendo
que el pueblo de Israel se apartara del pecado. La idolatría no es lo único a lo que Dios responde con la ira del amor, sino también al maltrato contra su pueblo, ya sea individual o corporativo. Dios se enoja ante la injusticia porque Él es amor y quiere que su pueblo imparta amor. Mas sin embargo, el pueblo de Dios había olvidado lo más importante, que era el amor. También los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, el de amar a Dios y al amar a su prójimo. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además de su Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Y cualquier cosa que te separe de Dios, la tienes que abandonar. Sí, porque ese es un problema. Y cualquier cosa que interfiera entre tú y Dios, la tienes que abandonar. Tienes que darte cuenta que te estás separando de tu salvación, de tu Creador. Y es por eso que el enemigo lo sabe. Así como Dios sabe tu necesidad, también el enemigo lo sabe. Y es por eso que cuando tú quieres ir a la iglesia, Él te dice: no, yo te voy a dar trabajo. Es como los miércoles quieres ir a la iglesia: no, quédate overtime. Él lo sabe. Y Él no quiere que tú te salves. Necesitamos aprendernos que lo que Dios necesita es que nosotros tengamos misericordia, y el amor del Señor deben de manifestarse en los hijos de Dios. Hay mucha verdad que se profesa, pero que se practica al aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia. De nada sirve que yo esté predicando ahí en el púlpito que yo amo a Dios, que yo amo a mi prójimo, si al salir de la iglesia soy otra persona. ¿Por qué tengo que ser diferente? No, es que lo que tú predicas en la iglesia, lo que tú profesas ser, tiene que ser tu vida diaria. Jesús no solamente era cristiano el día sábado, era cristiano todos los días. Él no solo amaba a Dios un día, amaba a Dios todos los días. ¿Por qué a nosotros se nos hace difícil? Quizás porque necesitamos pasar tiempo con Él. Quizás porque necesitamos una transformación. Quizás porque nos hace falta amar más a Dios. ¿Sabe? También en el Salmo 82 las Escrituras declaran que Dios ama la justicia. Sí, Dios te ama. Y hoy en día quizás puedas darte cuenta que los gobernantes, sí, esas personas que tienen poder, esas personas que hoy pueden cambiar la ley, sí, a veces es complicado, es difícil. Pero quiero decirte una cosa, en el Salmos 82, Dios dice que así como esos hombres que hoy tienen poder, mañana no lo tendrán, porque tendrán que entregar cuenta también. En el Salmos 33:5, en Isaías 61:8, tú lo puedes encontrar, tú puedes leerlo. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal, lo que despierta en Él una justa indignación en favor de todas las víctimas de la injusticia. A lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios muestra constantemente su amor y cuidado por los oprimidos, y el tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. Según muchos comentaristas, este pasaje condena a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia y de la sociedad, y se refiere también al juicio futuro que Dios hará objeto a los gobernantes. Por eso, Salmos 82:2 dice: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes al impío? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ellos pueden impartir justicia? Hay muchas personas que no están pensando en Él. Tú puedes mirar la ley. Quizás ahí en tu país, allá en México, Guatemala, Salvador, Honduras, donde tú puedas vivir, quizás tú vas a juicio y porque no tienes dinero, automáticamente estás derrotado. La justicia es imparcial. La justicia no es realmente justicia, porque solamente a los poderosos se les
Se les hace justicia a los pobres, no. A los que no tienen dinero, posibilidades, no. Y es por eso que Él dice, ¿hasta cuándo? Y el 3:4 dice, defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, liberen a los afligidos y a los necesitados, póngalos a salvo del poder de los impíos. Esa es la mayor necesidad. Por eso, cuando tú lees en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué tan difícil es ser justo? También hay en San Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo sería nuestra iglesia si nos centráramos en Miqueas 6:8 y lo pusiéramos en práctica? Sea cual fuera el contexto en el que te encuentres, ¿cómo podrías aplicar y manifestar mejor estos principios? Tú has escuchado del gobierno, el gobierno te ofrece paz. En el gobierno te ofrecen tranquilidad, pero no lo hay. No lo hay, desafortunadamente. ¿Sabes por qué? Porque ellos no la conocen, porque no la tienen, porque no la pueden ofrecer. Solo Dios puede transformar tu vida. Y es por eso que cuando tú buscas a Dios, cuando tú realmente amas a Dios, tú puedes ser transformado. El Espíritu de Dios trabajará, sí, así como sigue trabajando ahora, pero no le niegues a Él y a ti mismo la oportunidad. Cristo vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese amor y esa justicia Él le impartió. Por eso es que Él dice, en esto conocerás que sois mis discípulos. Que si nosotros nos amamos, que si nosotros podemos por lo menos amarnos a nosotros mismos, este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira del enemigo. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Sí, el mundo os aborrecerá, dijo Él. Sí, te aborrece. Sí, te desprecian. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Solamente acuérdate de lo que Él pasó. No fue fácil. Claro que no es fácil. No es fácil cuando te humillan. No es fácil cuando te tratan mal. No es fácil. Pero tampoco, nosotros sabemos que tampoco es imposible y que Dios puede transformar tu vida y mi vida. Hay algo que nos tendría que llamar la atención. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios quiere lo mejor para ti? Dios quiere lo mejor para tu familia. Dios quiere lo mejor para tu iglesia. Pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar? Quizás muchas veces actuamos como el joven rico. No queremos que Dios haga un cambio en nuestra vida. También en Mateo 22, vamos a mirar primero Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien y buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar
la justicia en la sociedad. Las escrituras no se amedrantan a la hora de poner de relieve cuestiones de injusticia y opresión. De hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer la justicia. Asimismo, el profeta Jeremías proclama el siguiente mensaje de Dios: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviendo de su prójimo de balde, sin dar el salario de su trabajo. ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia de la fe? Bien, él juzgó la causa del afligido y necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Jeremías 22, 13, 15 y 16. Quizás en algún momento tú has leído Mateo 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Y decís, si hubiésemos vivido en sus días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Saben? Parece un poco difícil, un poco duro, pero es palabra de Jesús. Yo no puedo vivir de apariencia. Tú no puedes vivir de apariencia. Yo no puedo decirte que tengo dinero cuando no es cierto. Yo no puedo decirte que tengo a Cristo cuando no es cierto. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo cuando no es cierto. Vivir de apariencia. Ellos, sí, eran los primeros en llegar a la iglesia. Eran los primeros que estaban ahí bien cambiaditos en las primeras filas. Pero Jesús, cuando lo vio, dijo: ¿por qué tú no puedes amar a tu prójimo? Sí, ¿cuántas veces, cuántos sábados Jesús hizo milagro? Primero el de la mano seca. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre sufriendo? A ellos no le importaba, no les interesaba, porque no era su familia. Quizá porque no tenía dinero. No pertenecía a su familia, a su raza, y eso lo hacía ser diferente. Pero no porque tengas dinero o porque no tengas dinero tú eres hijo de Dios o vas a dejar ser hijo de Dios. Jesús le dijo: ¿por qué son hipócritas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no puedes amar a tu prójimo? Este hombre ha estado sufriendo tanto tiempo. ¿Qué has hecho por él? Mas sin embargo ellos amaban más a cualquier animal, porque eso le generaba ganancia, eso le generaba dinero. Pero el ser humano, ¿qué? No le importaba. Sí, no se puede vivir de apariencia. No se puede gritar en la iglesia que tú amas a Dios y al salir de ahí se te olvida. No puedes parecer sepulcro blanqueado, sí, con tu traje, tu corbata, tu gran vestido, pero no tienes a Cristo en tu corazón. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil era para esos hombres. ¿Cuánto tiempo llevaban viviendo de apariencia? Es por eso que vino Cristo. Vino Cristo para demostrarle que no era lo que ellos pensaban, que no era como ellos estaban predicando. Y Él vino a hacer un cambio, y Él quiere hacer un cambio en tu vida, en mi vida, en tu casa, en la iglesia. Sí, deja que Él entre a tu vida, deja que Él transforme. Solo Él lo puede hacer. Él le dice: sí, como muchos, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayuno,
Sí, eso es bueno, pero no puedes dejar de hacer lo demás. Amar a tu prójimo. Qué horrible pudo haber sido esas palabras. Si solamente a nosotros nos molestan. Y es por eso que nosotros miramos que la injusticia no era una preocupación exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento, ya que vemos claramente aquí en otras partes el ministerio de Jesús, que esto era de suma importancia para Cristo. Por eso es que le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el anís y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe? Ellos dijeron: si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos hecho lo mismo. ¿Sabes qué? En ese momento ellos querían matar a Jesús. Ellos estaban peor. Pero ellos decían que amaban a su prójimo. ¿Por qué le tenían tanto odio a Jesús? ¿Por qué hoy en día en la propia iglesia hay tanto odio, hay tanto dolor, sufrimiento, división? Es porque no tenemos a Cristo. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si hoy te enfocaras en lo más importante, en lugar de dar el diezmo y la menta y el anís y el comino? ¿Qué pasaría si hoy, sin dejar de hacer uno, harías todo? ¿Sabes? A veces no podemos llegar a entender cómo los fariseos odiaban tanto a Jesús. A veces yo no puedo llegar a entender cómo sus propios hermanos no llegaban a comprender a Jesús. Quizás porque Él era diferente. Quizás porque ellos no habían llegado a conocer a Dios. Sí. Jesús era una continua irritación, pero Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas cuya apariencia santurrona ocultaban el amor al pecado y un carácter, y el cual el cielo, por la gloria de Dios, ejercía la supremacía, y el contraste eran equivocados. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. No te espantes. Sí, no te sorprendas porque tu familia te desprecia, te aborrece. A Jesús, su propia familia lo aborrecía. Aquellos que se llamaban los líderes de la iglesia lo aborrecían. Así que no te sorprendas. También podemos encontrar que este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y Jesús le empieza a contar. Mira, había un hombre. ¿Sabes qué? Jesús siempre tenía la respuesta cuando le iban a tentar. Y le cuenta la parábola del buen samaritano, ahí en Lucas 10. Este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le cuenta esta parábola. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Primero, ¿cómo lees? ¿Sabes que hay muchos que leen la Biblia, pero cómo la leen? Quizás le quitan un poquito, quizás le ponen un poquito, quizás le quitan lo que no le conviene y le ponen lo que le conviene. Por eso Jesús le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes?
Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Sí, a veces tú no quieres hacer un favor porque vas para la iglesia. A veces no quieres hacer un favor porque te vas a ensuciar tu ropa. ¿Sabes? Jesús no se limitó a hablar de justicia, sino que vino a traer la justicia. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de la justicia, como dice Lucas 4, 16 al 21. Como dice Isaías 1, 2. Él es el deseado de todas las naciones. En contraste directo con el enemigo, se aferra al poder y trataba de usurpar el trono de Dios. Jesús se humilló a sí mismo, se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado. El Salmos 9, 7 y 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y eso es maravilloso, maravilloso. A veces tú pasas por momentos difíciles, sí, Él es tu refugio. Pero ¿cómo podemos aprender? ¿O qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús? ¿Qué podemos aprender? Muchos, sí, muchos han desmayado y están demasiado en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Quizás muchos cuando están en necesidad y nosotros no le hacemos cuenta, no nos damos cuenta del problema que tiene porque no nos interesa. A veces no nos damos cuenta que hay personas que no tienen trabajo. A veces no nos damos cuenta que hay personas que no tienen para comer. A veces no nos damos cuenta que hay personas que no tienen ni para pagar la renta, la luz. Deberíamos preguntarles, deberíamos preocuparnos cada vez más. ¿Saben? Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. Dios quiere que tú le ames, pero que ames también a tu prójimo. Sinceramente, el deseo de Dios es que tú seas feliz. El deseo de Dios es que tú vivas diferente. Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Maravilloso, ¿no? La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no se hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Qué maravilloso es cuando tú y yo lleguemos al conocimiento de Cristo y vivamos para Cristo. Nuestro deseo es de que un día Cristo vuelva y que nosotros podamos ir a ese lugar que Él va a prepararnos. Él está deseoso.
Él quiere que tú te salves. El deseo de Él es que yo me salve. Pero ¿realmente estoy dispuesto yo a ser transformado? Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque muchas de las veces digo, yo quiero salvarme, pero no quiero dejar de hacer lo malo que estoy haciendo. Es una buena pregunta porque a veces yo estoy cómodo en la iglesia, cómodo en mi casa, sin preocuparme de las necesidades de los demás. Es por eso que nuestra invitación en este día es para que tú dejes que Dios entre a tu vida. Deja que Dios transforme tu vida y que todo lo que hagas tú y haga yo y hagamos cada uno de nosotros sea para la honra y gloria de Dios. Oramos. Señor, le damos las gracias porque usted nos ha cuidado y bendecido. Gracias por su amor y su misericordia. Ayúdenos, Señor, a vivir como usted quiere que vivamos. Transforme nuestra vida. Por favor, perdónenos porque le hemos fallado. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo lo dejamos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.